Si queréis, podemos ir empezando, si os parece. Ya pasaron las 6 ya. Además hay gente que seguro que trabaja por la mañana y tampoco querrá que se alargue mucho la cosa. Bueno, pues en principio gustaríamos agradeceros un poco que el hecho de que estéis aquí, que bueno, a veces organícense cosas y es difícil conseguir que la gente se mueva y que acuda a determinadas cosas, aunque sean temas como este que realmente nos parece que es muy importante para el total de la plantilla, en general para todas las categorías y para toda la plantilla sanitaria y de fuera de sanidad, porque hay mucha gente que trabaja a turnos y que puede ser el tema este del coeficiente reductor puede ser beneficioso para ellos y para ellas. Para mí es interesante que se haga esto porque hace poco, donde yo trabajo, con los compañeros hablando de este tema, pues había informaciones un poco contrarias, o bueno, que si este tema se llevaba por un sitio, que si había gente que estaba luchando, que si estaba en determinada situación, y bueno, aquí está muy bien que tengamos información de primera mano de la persona que lleva luchando por esto tantos años y que nos puede contar su experiencia, no opiniones o hablar por terceros, sino la experiencia personal de ella, de la lucha que ella lleva y la reivindicación con la que ella lleva todo este tiempo. Cuando se presenta a una persona, a un ponente o una ponente, en estos casos, pues siempre se suele dar un poco de jabón, ser un poco, bueno, ensalzar un poco la figura del ponente, ser un poco pelota. Y yo no me gustaría que lo vierais así, porque la verdad que lo que decimos que estamos súper convencidos de lo que, o sea, de esto que decimos. La figura de Concha y de lo que está haciendo y de su labor, para nosotros es muy importante por muchas razones, ¿no? Para nosotros es muy importante el hecho de que sea una compañera que trabaja en este hospital, porque muchas veces en la historia, y es muy típico asturiano el hecho de que haya una cosa nuestra que no le demos valor hasta que no dice nada de valor de fuera. Entonces Concha, bueno, ya tuvo repercusión con lo de los firmes en la plataforma esta de Chanjo RG, que si alguien no firmó, pues os invito a entrar para firmar. Ya lleva más de 7.500 firmes. 70.000, más de 70.600. Entonces eso ya salió en muchos medios. Hace poco bien de Bilbao, de dar una charla que la invitaron de allí, que era una... ESK, Senda de Ugarte, son dos sindicatos. Unas asociaciones sindicales. Pero de siderurgia, nada de sanidad. Que se fijaron en todo el tema de ella y la llamaron para explicar allí, bueno, pues qué hizo, cómo lo hizo y en qué punto está y cuál es el futuro, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Cómo se puede continuar esa labor. Entonces es muy curioso que siendo una compañera que trabaja aquí, pues que nunca haya tenido la oportunidad de poder explicarlo a los compañeros de ella, con los compañeros que trabaja día a día en la planta de enfrente o de otras categorías de aquí del propio hospital o del área. Entonces, bueno, pareció una buena idea y muy interesante el hecho de organizar esto para que ella pueda explicarlo y para que tengáis, repito, información de primera mano de cómo fue hasta ahora la aventura que ella empezó y en el punto que está ahora y qué se puede hacer de aquí en adelante. Y bueno, nada, para terminar, a nosotros lo que está haciendo, como os decía, para nosotros que tiene un valor incalculable, porque Concha, aunque hay una persona joven, aunque hay una persona joven, también hay una persona inteligente, y ella sabe que la lucha que está llevando, quizá a partir de ahora, entra en un proceso que interviene mucho el tema político, el tema administrativo, y cuando entren todos esos factores, los pasos cada vez se dan de manera más compleja y son más lentos y hay más traves y cuesta más. Entonces ella seguro que sabe que a lo mejor todo lo que está haciendo y lo que está luchando, hay la posibilidad de que ella no lo disfrute a lo mejor. Y a lo mejor está haciéndolo por gente mucho más joven que ella. Gente mucho más joven que ella, que a lo mejor tendría que haber alguna más hoy aquí. Que son los que realmente, si esto se consigue, son los que realmente lo van
o lo vamos a disfrutar. Entonces eso da aún más valor a todo lo que ella está haciendo y todo el tiempo personal de ella que está gastando en intentar conseguir una cosa tan justa como el coeficiente reductor para el personal que trabaje a turnos. Bueno, eso supongo que nadie que hay aquí no sabe de qué va el coeficiente reductor, ¿no? Y, el trabajar a turnos nos está matando. Hay muchísimos estudios que nos va a explicar ella que nos están matando de muchas maneras y consiste en que la gente que trabaja a turnos tenga un coeficiente reductor para jubilarse primero, para intentar jubilarte antes de que los turnos te maten, para poder disfrutar un poco la jubilación, ¿no? Entonces se trata pues, de tener ese coeficiente un poco compensador. Esa es la lucha y la solicitud de Concha. Y bueno, nada más. Había dicho que al principio que igual que estaba un poco nerviosa. Sí, porque yo no estoy... Y yo creo que si damos un aplauso así para empezar, seguro que quizás. Bueno, gracias por venir a este Sores. Y yo tengo que darle las gracias también al CSI por haberme cogido de la mano ahora con esta petición. Porque si no, yo creo que ya hubiera tirado la toalla hace mucho. Más que nada porque la petición se estanca, tiene sus altibajos, pero hay momentos que se estanca y yo particularmente ya no sé por dónde tirar. Y tampoco la gente aporta a ver nuevas ideas para ver qué podemos hacer con ello. Entonces, pues bueno, gracias al CSI pues se ha abierto ahora la vía política y se da nuevo impulso a la petición. Yo la petición os voy a hablar luego al final de ella, para deciros un poco cómo están las cosas y por qué la inicié. Entonces, a ver, empiezo una charla con una frase que no es mía. El trabajo a turnos y el nocturno es un agravante general de todas las condiciones de trabajo por alteraciones físicas y mentales de la persona. Esto es de Silvia Nogareda Cuixart, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, en una charla que dio en unas jornadas en Avilés en 2012, perteneciente al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, quiere decir del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ahora pasaremos a los estudios, y estudios hay muchos. A ver, yo la petición lo que pido es que se reconozca la penosidad del trabajo a turnos, por eso la pido para todos los sectores laborales. No somos nosotras las únicas que trabajamos a turnos. Entonces la penosidad, ahí entramos todos. ¿Y qué es la penosidad? Pues hay trabajos que producen enfermedad. El trabajo a turnos produce un desgaste extra, tanto físico como mental. Cualquier trabajo que implique trabajar de noche es malo para la salud. Cada vida laboral debería adaptarse a su desgaste. O sea, mayor desgaste, menor vida laboral. Con todo esto podríamos decir que tenemos peor salud que la media de la población en general. Y si a eso añadimos que con la edad se produce una pérdida de adaptación a los cambios de turno, pues ahí entraría lo del coeficiente reductor para la jubilación. ¿Riesgos para la salud? Pues numerosos estudios nos hablan de las consecuencias que tiene el trabajo a turnos y nocturno. Y los estudios se conocen, se saben y se ignoran. O sea, no es el mismo Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo quien hace los estudios, pero luego no se toman medidas para compensarnos de alguna manera, pues quiere decir que los estudios, ¿dónde van? Entonces, no os voy a hablar de cada estudio, pero en líneas generales produce trastornos del sueño. Eso yo creo que ahí ya entramos todas las que trabajamos a turnos. Trastornos gastrointestinales, trastornos nerviosos. Hay mayor riesgo de accidentes cardiovasculares. Hay un estudio que dice que hay un 23% más de posibilidades de sufrir un infarto. Hay alteraciones metabólicas, mayor riesgo de diabetes. Hay malos hábitos alimenticios. Somos más propensos a adicciones, a tabaco, alcohol, estimulantes, relajantes. Y peor salud mental. Y quiero hacer un apartado especial porque la alteración de los ciclos circadianos o biológicos produce cáncer. Y me parece más importante todavía que todo este otro tipo de alteraciones.
Estos son estudios, que cualquiera que abra por internet pone trabajo a turnos y tiene todos los estudios que quiera. Entonces voy a hablar de los ritmos circadianos y cáncer. En 2017 el Premio Nobel de Medicina se dio a los doctores Hall, Rosbach y Jung, bueno, americanos, por su descubrimiento acerca de los relojes biológicos. Los ritmos biológicos regulan desde el sueño y la evolución del estado de alerta hasta la segregación de distintas hormonas, la temperatura corporal, la tensión arterial, la producción de energía en las células, la división celular, la inmunidad o la eliminación de toxinas. El trabajo a turnos produce una alteración del equilibrio biológico y el trabajo nocturno fuerza a la persona a invertir su ciclo normal de actividad y descanso. Los cambios en el sueño interfieren en la reparación del ADN, lo que causa crecimiento de las células cancerosas y alteración de los niveles de melatonina por exponerse a la luz artificial durante la noche. La melatonina es una de las sustancias encargadas de inhibir las células tumorales, con lo cual la supresión de los niveles de melatonina favorece el desarrollo de tumores. Esto vendría a ser un poco como lo que el sueño a la hora de, digamos, hacer una limpieza del cerebro. Pues la melatonina interfiere para hacer como una limpieza de toxinas y de las células tumorales. Cuando se altera ese nivel de melatonina, estamos haciendo una disrupción de esa limpieza. El trabajo a turnos está considerado como probablemente cancerígeno desde 2007. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer declara el trabajo a turnos con nocturnidad como agente cancerígeno de nivel 2A. Os digo que el amianto es un nivel 1. El nivel 2A es equivalente a radiaciones ultravioleta o exposición a ciertos gases, como los humos que produce el diésel. El cáncer aumentó a partir de los años 30 en las sociedades industrializadas y la intensificación del trabajo nocturno. Estudios sobre el cáncer. Y ahora voy a hacer una especial incidencia en el mujer y cáncer laboral, porque como en todo, también hay una diferencia de género. Invisibles por partida doble. La penosidad requiere una mirada de género por varias razones. Los trabajos reconocidos como penosos han sido tradicionalmente desempeñados por hombres. Se reconoce como penosos los trabajos relacionados con manipulación y cargas pesadas, que precisan de un importante esfuerzo físico. Pero se ignora este esfuerzo en las tareas de cuidados, junto a otras formas de penosidad típicas en los trabajos feminizados que han permanecido claramente invisibilizados. Así, los trabajos de mujeres no se consideran penosos. El cáncer en el lugar de trabajo a menudo es invisible y lo es particularmente en el caso de la mujer trabajadora. Las mujeres que trabajan en turno de noche tienen un 30% más de posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. El cáncer de mama está asociado con concentraciones mayores de estrógenos, que se producen en exceso bajo luz artificial, que suprimen la producción de melatonina. Entonces os quiero comentar que una noche en el trabajo con las compañeras, yo, como sabéis, trabajo en cirugía y muchas compañeras se están pasando por la planta para operarse de cáncer de mama. Entonces les propuse, a ver, que recordáramos, bueno, de la gente compañeras, que nos acordásemos, así a voz de pronto, compañeras que han pasado por la planta para operarse. Y pues nos salieron unas 40. Y bueno, y estamos hablando de los últimos años. Yo tampoco me remonto a los 25 años que llevo en el hospital. Y desgraciadamente tenemos un ejemplo ahora de hace unos pocos días con una compañera. Entonces me parece, bueno, me comentaron que en el hospital entre enfermeras y auxiliares que podíamos ser unas 400, lo cual 40 personas afectadas de un cáncer de mama me parece una cifra muy a tener en cuenta. Y bueno, pues en relación al cáncer de mama, resulta que Dinamarca reconoce el cáncer de mama como enfermedad laboral, porque hicieron un estudio sobre enfermeras y azafatas.
como bueno, un poco como las que tienen un horario un poco más desacorde. Y llegaron a la conclusión de que el cáncer de mama era producido efectivamente por el trabajo a turnos. Se ha incluido como enfermedad profesional y además han empezado a pagar indemnizaciones. Este estudio se realizó, se llama estudio Cecil, se realizó entre 2005 y 2008 y está publicado en una revista internacional sobre el cáncer. No os asustéis que no oye todo esto, ¿eh? Hay papeles incluso. Son los estudios sobre Dinamarca. Y luego tengo aquí una noticia que salió en Redacción Médica. Dice: trabajar de noche en enfermería. Aquí quiero que todas y todos os sintáis incluidos, no solamente es enfermería. Habla de enfermería como podría hablar de auxiliares, de celadoras, de todas las compañeras. Bueno, pues trabajar de noche en enfermería aumenta el riesgo de cáncer de mama. O sea, lo cual está reconocido. Hay estudios que hablan sobre ello. Pero seguiremos jubilándonos llegando a los 67 años porque no se va a reconocer nada de esto. Voy a entrar ahora en otro tema. Bueno, este dice: los turnos de noche acortan la vida, merman la salud y rompen matrimonios. Entonces, eso me lleva a hablar de la conciliación familiar, que supongo que no tendré mucho que contaros porque todos lo sabéis cómo interfiere. Bueno, los turnos de noche acortan la vida. Bueno, y es lo que os he dicho. El tiempo de trabajo es uno de los factores que tienen más repercusión en la vida diaria. El trabajo a turnos rotatorios produce una alteración de la vida familiar y social. Produce más cansancio, más irritabilidad. Debe de venir ahí lo de que rompe el matrimonio. Nuestro ritmo de vida va desatiempo con el resto. Cuando tú trabajas, los demás descansan. Trabajamos los festivos. Influye en tu tiempo de ocio. Te imposibilita actividades que necesitan asistencia con regularidad. Esto lo digo porque intentas apuntarte a un gimnasio, a clases de inglés, a encaje de bolillos. Y el hecho de trabajar a turnos hace que estés perdiendo clases continuamente, porque tampoco vas a estar cambiando de turno continuamente, lo cual hace que al final pues lo dejes. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Pues a riesgos psicosociales. La definición de la Organización Internacional del Trabajo define los riesgos psicosociales como las interacciones entre la organización del trabajo y las necesidades de los trabajadores. Estos riesgos psicosociales tienen efectos sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Voy a hablar ahora de otra parte importante, que es la siniestrabilidad laboral. Según el doctor Estevil, jefe de la unidad del sueño del Instituto de SEU de Barcelona, los accidentes laborales con mayores consecuencias suelen ocurrir de noche. Las estadísticas apuntan que un 90% de los siniestros más graves registrados ocurren en el turno de noche, y pone como ejemplo la central nuclear de Chernóbil. Aquí también entra el de Exxon Valdez, un barco petrolero que se había hundido por ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos de noche? Pues que disminuye el tiempo de detección de las señales, con lo cual disminuye la capacidad de control, disminuye el rendimiento, aumenta el tiempo de respuesta, la fatiga y hay un mayor número de errores, aumenta el estrés y disminuye la concentración. Y aunque se puede decir que la siniestrabilidad laboral disminuye en general en los trabajadores, pues parece ser que los que trabajamos a turnos no descienden. Es más, tenemos una tasa doble que el resto de los trabajadores a turnos normales. Esto es un estudio canadiense realizado entre 1996 y 2006. ¿Y qué os voy a decir de la conducción tras turno de noche? Pues una combinación mortal. Mezclar cansancio y la concentración que requiere la conducción en carretera no es una buena combinación. Y hay un estudio que dice que la siniestrabilidad en la carretera del colectivo sanitario ha aumentado. Entre 2011 y 2015, los trabajadores de actividades sanitarias y de servicios sociales han tenido un 15% más de accidentes de trabajo.
Somos el segundo sector con más siniestrabilidad. Y si tomamos en cuenta que la edad tiene un impacto en el desarrollo de las tareas, las condiciones de trabajo pueden hacer demasiado difícil su desempeño en personas de más edad, llegando a ocasionar un sufrimiento agregado o dando lugar a mayor accidentalidad. A ver, yo esto lo que veo, vale, tenemos peor adaptación a los turnos de trabajo. ¿Puede llegar a ser que seamos un peligro para nuestros pacientes? Pues sí. Sé porque reaccionamos más tarde, no tenemos a lo mejor la misma rapidez, los mismos reflejos, pero ya no solamente en sanidad. Es que imaginaros a alguien con 67 años en una cadena de montaje de coches o en cualquier otro sector, todos los trabajos son importantes. Entonces, con esto de aumentar la edad de jubilación, que nos están metiendo en algo que somos un peligro para los demás. Luego, a ver, nada, conducción. Como os digo, hay estudios sobre todo. Ahora, que alguien los quiera ver y entender, eso ya es otra cuestión. Vamos a hablar ahora de la salud laboral. ¿Se evalúa la salud de los trabajadores a turnos? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala la obligación de las empresas a garantizar la vigilancia de la salud. En el caso de trabajadores a turnos y nocturnos, esa vigilancia debería hacerse cada 6 meses. Ahora os podéis reír todos. Recibimos un plus por turnicidad y nocturnidad, con lo cual se reconoce como penoso. O sea, exactamente, nos pagan un plus es porque se está reconociendo la penosidad, pero ahí queda. Y la solución no es recibir pluses. Esto pretende eludir las obligaciones en materia de prevención y salud laboral. Lo que se debería de garantizar son unas mejoras en las condiciones generales del trabajador a turnos. Más descansos, más vacaciones, mayor ponderación del trabajo nocturno y una reducción en la edad de jubilación. Y eso son anotaciones de la OIT sobre trabajos a turnos y nocturnos. Y por hacer así una visión un poco fuera de España, os puedo decir que en los países nórdicos no se hacen noches a partir de los 35 años. En Francia encontré un estudio que decía que cuando un trabajador, el 25% de su vida laboral ha sido a turnos, se puede jubilar a los 59 años. Bueno, por lo que pone en el estudio, se le da al trabajador como una especie de ficha donde va anotando, o sea, lo que repercute en su salud el trabajo. Puede ser los trabajos a turnos, la nocturnidad o otras alteraciones. Entonces él, si desea jubilarse anticipadamente, presenta esa ficha y vamos, si se le concede, como aquí. Y deciros que en Estados Unidos el turno mañana, tarde y noche se le llama el turno de la muerte. La visibilidad. La gente no tiene en cuenta el trabajo a turnos. Y es más, es que la gente que no trabaja a turnos no lo entiende. Entonces llegamos a comentarios, pues como a mí me pasó cuando mis hijos eran pequeños, de salir al parque con ellos, hacer la compra y tal, y la gente no sabía que yo trabajaba. Entonces, vecinos y tal, como te ven en la calle, haciendo de ama de casa, pues se supone que no trabajas. Pero claro, a las 7 de la mañana un domingo nadie te ve ir a trabajar. Y un caso que conté ya una vez, lo que mis hermanas, a mí no me llaman nunca por teléfono, porque siempre me dicen, ay, es que si estás durmiendo. O sea, o estás descansando o estás durmiendo. No trabajamos más. Otra de las cosas que a mí me hace mucha gracia es cuando hay el cambio de hora. Que en las noticias, en la televisión, lo de jet lag, bueno, la gente, el tiempo que tarda en habituarse al cambio de horario. Tenía que trabajar a turnos mañana, tarde y noche, y vería lo que es el habituarse a los cambios de horario. A ver, entonces, en cuanto a la legislación, en el Real Decreto 1698/2011 se habla ya sobre jornadas especiales de trabajo. Hablan sobre la penosidad, toxicidad, peligrosidad.
y se habla de la penosidad a efectos de la cual se tendrá en cuenta la turnicidad y el trabajo a turnos. Pero, como no entramos en ese cajón de penosidad que no se reconoce, pues entonces esto no nos vale. Y ya se habla ahí sobre coeficientes reductores para el adelanto de la edad de jubilación. En el Estatuto de los Trabajadores dice que el trabajo nocturno es realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y que el trabajo nocturno nunca puede ser superior a una jornada diurna. Y nosotras justamente hacemos 10 horas en turno de noche. También deciros que se considera trabajo nocturno aquel en el que un tercio de tu jornada laboral se desarrolla de noche. Y el convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo sobre prestaciones de vejez e invalidez habla de que la edad deberá de ser reducida para las personas que hayan estado trabajando en labores por la legislación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación para la vejez. Y ahora, sin embargo, pues se va tendiendo a cada vez alargar más la edad de jubilación. Entonces, bueno, para acabar un poco, voy a hablaros de la petición. A ver, yo esta petición la empecé ya hace 3 años, un día saliendo de noches. Y bueno, yo firmaba siempre muchas peticiones de Change y cada poco me mandaban que inicie tú una petición y tal. Digo, pues hoy la inicié. Entonces a mí siempre me cabreó mucho cuando nos colgaban por tablones por ahí, en las plantas o tal. El trabajo a turnos reduce 5 años por 15 años trabajados. Vale, nos vamos a morir pronto, lo tenemos claro. Entonces muchos estudios, muchos también de listas que pertenecen a comisiones obreras, y todos venían a decir lo mismo, que trabajar a turnos, que es malísimo. Digo, bueno, ¿y qué solución nos dan para esto? ¿Cobrar 3 euros las enfermeras la hora nocturna? A ver, digo, vale, hacen estudios y ¿para qué nos sirve? Para que te den ese plus y calles la boca. ¿Y por qué lo pedí para todos los sectores? Porque podía haberlo pedido para sanidad solo. Pues lo pedí para todos los sectores porque yo tengo un cuñado que trabajaba en industria, ahora ya está jubilado, y de pronto, de un día para otro, le pusieron turno de noches. Y él me decía que no sabía cómo podía aguantar yo el trabajar de noche, que él no lo llevaba. Entonces, por eso dije, pues aquí va a ir todo el mundo. Entonces, el inicio de la petición, bueno, yo lo empecé metiendo en Twitter, que era la única red social así que manejaba un poco. Y nada, y al principio se puso en contacto conmigo un senador de En Comú Podem, Óscar Guardingo, y me preguntaba que quién estaba detrás de esa petición. Y le dije, pues yo, no pues. Entonces él estaba interesado, porque él es trabajador de la SEAT en Barcelona y trabajaba a turnos. Entonces decía que cuando acabara la legislatura y tal, que quería mover esto de la reducción de la edad de jubilación. Entonces me pidió estudios y tal, y bueno, yo a través de correo electrónico, pues nada, le estuve mandando estudios y tal, y presentó en el Senado una ponencia de estudio sobre los trabajos a turnos, sobre los trabajos que yo le había mandado y tal. Y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Lo cual a mí eso me dio alas como decir, puf, esto es pan comido, esto va a salir pero ya. Entonces, bueno, gracias a Astrid, mi compañera, que me metió en el Facebook, y eso ya fue a mover ya en redes mucho más, pues bueno, las firmas fueron aumentando y tal. Entonces ya creé un grupo en Facebook sobre los trabajos a turnos, ya participó gente de otras partes de España. Entonces uno propuso escribir cartas a los senadores que estaban en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Les mandamos correos explicándoles tal, y bueno, pues eso se llegó a que todo el mundo firmara por... El PP metió una enmienda para riesgos psicosociales y tal, pero bueno, que bien está. Bueno, pues la ponencia se aprobó, pero claro, hay que iniciar un procedimiento para que estas cosas, bueno, como iniciaron los policías locales, que ya lo consiguieron después de unos años.
pero resulta que por sanidad nadie lo presenta. Con lo cual, ahí quedó. Están policías locales, policía portuaria de Bilbao, de industrias, de Adif, de los de... Bueno, la cuestión que, claro, vale, ¿y sanidad? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, la petición estuvo más o menos parada, con sus altibajos, a veces llegan muchas firmas, a veces no llega ninguna. Y una enfermera andaluza me propuso pues que escribiera a la ministra de Trabajo. La petición va dirigida al final a la ministra de Trabajo, a la de Salud, a sindicatos mayoritarios, al Consejo General de Enfermería. Bueno, yo estoy dando la tabarra a todos. Entonces escribimos a al Ministerio de Trabajo, fueron los únicos que me contestaron, y lo que indican es eso, que hay que iniciar un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues o a partir de las empresas o de los sindicatos con mayoría en el país se inician esos procedimientos, pero parece ser que no ha interesado a ninguno. Entonces, bueno, sí que tengo que decir que aquí yo al principio, cuando lancé esto, los compañeros de los sindicatos del hospital, pues sí, se pusieron en contacto conmigo, que sí, que me apoyan, tal, pero que no era el momento, que ahora era un tema que no estaba sobre la mesa. Bueno, vale, yo a nivel personal, vale que me apoyen, pero la cosa no salió de aquí. Entonces, bueno, pues deciros que la cosa más o menos parada hasta que apareció el CSI. Se pusieron en contacto conmigo para ver la forma de relanzar esto otra vez. Entonces, pues os comunico que mañana voy a la Junta del Principado de Asturias, después de haber hablado con las compañeras del CSI, con todos los grupos políticos, y mañana se va a aprobar, porque todos han dicho que la apoyan, se va a aprobar una proposición no de ley sobre los trabajadores a turnos. Pero bueno, tampoco os puedo decir yo esto hasta dónde va a llegar, porque en realidad las PNLs no son vinculantes. Entonces, un poco que quedan bien contigo, bueno, porque se acercan las elecciones y tal, entonces, sí, todos muy amables, tal. Entonces, bueno, mañana se aprobará, pero en realidad esto no va a ir a ningún lado. Entonces yo voy a proponer en el grupo de Facebook, a ver si hay gente de otras comunidades que lo muevan también, que no... Yo gracias al CSI que ellos han facilitado el contacto con los políticos. Yo era una vía que jamás había contemplado, el ir por la vía política. Pero bueno, que no ha resultado tan difícil, que la gente está dispuesta. Entonces si se movieran otras comunidades, pues a ver si juntando la fuerza de todos, pues se puede lograr algo. Nosotras siempre hemos dicho, con los grupos que hemos hablado, que esto tiene que ir a Madrid, que no puede quedarse únicamente aquí. Y bueno, pues no sé qué más os puedo comentar. Muchas gracias. Después de un rollo que os he soltado, bueno, para dar un poco de vidilla al tema. Espero que os guste. No sé qué estaré en esta parte. ¿Ves todo? Sí. Del principio no puede ser tan complicado. Antes iba a pensar, perdóname si voy despacio. Los motores, yo
principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Ah, pero alguien dijo 4.100. Si queréis aprovechar ahora para preguntar algo o comentar algo entre aquí para todos, o preguntar algo a Concha, pues podemos aprovechar ahora los últimos minutos en hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que queráis. Bueno, lo primero, dar las gracias a Concha por ese trabajo de hormiga y de constancia que ha hecho en estos años. Si no, vamos, ninguna cosa es gratuita. Siempre es de alguien que tiene y que ha puesto el trabajo por delante y su tiempo. Yo creo que lo fundamental ahora es que la propia gente, que nosotras mismas, nos concienciemos de esos datos tan brutales que has dado. Porque son brutales. Y que esta experiencia que habéis hecho en el hospital se repita en todos los hospitales y en todos los centros. Solo a medida que sepamos valorar nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que nos cuesta, los peligros que tiene para nuestra salud, yo creo que es cuando podemos empezar realmente a dar guerra y a ir todas en piña. Es un trabajo de fondo, muchas veces lo comentamos, una carrera de fondo, pero hay que ser tan constantes como ella, rin, hasta conseguir lo que pretendemos. Porque además, entre otras cosas, las trabajadoras estatutarias no tenemos las jubilaciones, no tenemos contrato relevo, no tenemos ninguna opción a la cual podemos acogernos para jubilarnos antes. Nos vamos a jubilar a los 65 o a los 67, sin tener esto nada en cuenta. Yo creo que es una brecha que está abierta y que vamos, tenemos que estar contigo y apoyar lo que hagas, sencillamente eso. Pero está claro que tiene que salir de nosotros, porque vamos, en el Ministerio del Trabajo, en Seguridad Laboral, o sea, lo saben, están enterados, son ellos los que hacen los estudios. Pero coges el plus y ya está. Yo, como ya dije una vez, es que las enfermeras no tenemos un gen especial que podamos aguantar los turnos, o igual que el resto de los compañeros. Pero parece ser que con ese plus que te dan aquí y en industria, porque yo ahora con el paso por Bilbao también les pagan un plus que llaman de flexibilidad. Ese plus quiere decir que aunque tienen el turno de 2 mañanas, 2 tardes y 2 noches, los que cobran ese plus, y el sindicato que me invitó está luchando para que no se acepte cobrar ese plus, porque significa que en cualquier momento les cambian ese turno, o les hacen trabajar en los descansos, o por el verano, que la gente pues está de vacaciones,
hacen el ciclo y descansan la salida de noche y un día. Y vuelven a empezar el ciclo. Entonces, los que cobran ese plus de flexibilidad, pues no pueden decir nada. Concha, no decides que está el director de enfermería. No he dicho nada. No, de lo que viene a ser es eso, que si te... Está aquí para aprender, está aquí para aprender. Y es trabajadora a turnos temporalmente en turno de mañana. No, bueno, pues aunque os parezca mentira, yo no quiero un turno de mañanas. Yo llevo, va a ser 39 años trabajando a turnos. He hecho toda mi vida, he tenido mis hijos trabajando a turnos. Y yo hoy en día veo imposible el trabajar de 8 a 3, voy a ponerlo de 8 a 3 entre comillas, de lunes a viernes. O sea, al final yo creo que esto llega a un punto que o no puedes con ello o te habitúas y es tu modo de vivir. Pero sí que vamos, lo que tendría que ser es que hubiera un tipo de compensaciones, y lo de adelantar la edad de jubilación me parece fundamental. Porque quien quiera tener personal sanitario cerca de los 67 años trabajando, pues experiencia mucha, ahora mano y ojo. Y bueno, y en sanidad y en cualquier otro sector. Es que, vamos, lo que es triste es que lleves 40. Yo para los 65 pues llevaré 45 años trabajando. Que digas, bueno, me quiero jubilar antes, voy a ver si para los 63, y encima te penalicen. Después de llevar, pues eso, más de 40 años trabajando a turnos. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que las que podamos nos acogeremos a ello. Pero, a ver, hay derecho encima que te quiten un 6,5% por año trabajado. Entonces, bueno, yo creo que nos merecemos alguna compensación por estas carreras largas, y más la gente de mi generación, que somos los que hemos empezado a trabajar, por suerte, acabar la carrera y a los 20 años estar trabajando. Pero vamos a ver, lo normal no sería que si te exigen una serie de años cotizados para que te quede una jubilación, a ellos no les importa la edad que tengas, cuando Pues, tú ya hayas cotizado. Pues sí, ya a los 63 habré cumplido ya, pero en exceso, los mínimos años que te tienen cotizado. Y sin embargo te trabajo. Entonces, ¿de qué sirve que te digan, bueno, tienes que tener cotizados X años para que te quede una jubilación? Si tú empezaste muy joven a trabajar, por esa regla de 3 que tienes que estar trabajando 50 años para tener que retirarte con los 65. Sí. Pero a ellos que les importa. Si te exigen una serie de años, que ya a mí lo que me cabrea ni eso, que te exijan una serie de años para poder tener una jubilación, y resulta que luego dicen que si no tienes ese Que si no tienes la edad. Bueno, pues ahora todavía vi yo ayer en televisión a uno que decía que no, que hay que alargar más la... y que hay que penalizar la jubilación anticipada. Entonces, pues... No, pero la cosa es que al final no te van a pagar la jubilación, pero en los últimos años de trabajo te va a pagar la seguridad social, las bajas laborales que vas a tener. Porque es lo que van a ganar. Pues que nosotros también empezamos con achaques, quiero decir, que seamos infalibles. Tú vas a tener que... A los pacientes. Claro, joder. No se escucha nada. Eso estamos grabando, no hay que cortarlo luego, pero... Estamos presos. Me va a matar dos y yo voy a ayudar a matar. Pero bueno, lo mejor lo de poner la jubilación más adelante, igual quiere que mueras antes. No, tú cometas tantos errores y Claro, no, que mueras antes, es que es así. no, o que matemos, que nosotros cometamos tantos fallos que vamos para la población a causa de eso Pensiones, ¿Qué pasa?
¿Tenéis alguna cosita más? El título del procedimiento que lo tiene que iniciar por la administración. Y bueno, a partir de las empresas y la administración también lo puede iniciar, pero no lo va a iniciar. Bueno, pero la administración, o sea, la unión política lo podrían iniciar ellos. Sí, también lo podrían iniciar. Vale. Pero ¿No hay alguna manera de hacer presión? lo que yo estoy haciendo. Si en vez de hacerlo yo sola, lo hacemos las más de 70.000 firmas que hay, a lo mejor Un poco más agresiva la presión. más agresiva. Ideas. Entre todos los sindicatos se puede convocar una huelga nacional de sanidad de 3 días. Entre todos los sindicatos. ¿Qué sindicatos hay aquí? Porque, claro, es que yo no. ¿Cómo te pones en contacto pero a nivel nacional? Sí, pero, a ver, yo ahora sí que he visto noticias por ahí que el SAT se pide la jubilación a los 60 años, que si UGT ha registrado un procedimiento para la jubilación. Parece ser que ahora sí que es el momento. Yo cuando inicié esto nadie me apoyó. Pero eso porque ellos consiguen contentos. Claro, el momento es que se acercan las elecciones sindicales. Entonces, el momento es ese. Y hasta ahora a mí me han ninguneado, pero ahora parece que a todos se les ha iluminado la cabeza con lo de que nos tenemos que jubilar antes. Entonces, bueno, yo si lo consigue algún sindicato, chapó, enhorabuena. Pero, a ver, la verdad es que me hubiera gustado haber tenido apoyo por parte de sindicatos, sobre todo por el SATSE, que era donde yo estaba afiliada. Y sí, tal, sí, ahora resulta que ellos ya llevaron firmas en 2008 al Congreso, pero yo estaba afiliada al SATSE y a mí nunca me pidió nadie una firma. ¿Y qué es? ¿Que un sindicato de la categoría del SATSE subía para conseguir cosas y llevar firmas? ¿No tienen otras vías de diálogo, de convenios, de otra manera de poder lograr las cosas? ¿O estar con mesitas en el Fontana el otro día para recoger firmas para el número de enfermeras en la población? A ver, ¿no tienen otros medios? No lo entiendo. Pero bueno, yo sigo diciendo que quien lo consiga, estupendo. Pero me parece que los sindicatos tienen otras maneras de lograr las cosas. Yo no sé si es postureo. Hombre, yo con perdón, dame la sensación de que ellos no están muy interesados en el tema. Porque la vida que vive, con perdón, No, y claro. estoy muy equivocada, pero parece que es muy diferente a la que lleva el resto de los trabajadores. Entonces, si ellos no están implicados en eso, no les interesa por los motivos que sean. Bueno, Por lo lo que he menos visto. lo que me parece aquí en el hospital, que viven muy bien. Sí, Con hombre, perdón, sí. pero a mí la sensación que me da es esa. No, claro, y quieren que las cosas sigan así, pero bueno, yo vuelvo a decir, si alguno lo consigue, enhorabuena. A ver, viven bien, pero ¿qué hacemos para cambiar? ¿Qué hacemos para cambiar de que viven bien? Decir que viven bien, no cambiamos nada. Nombraste antes el ejemplo de la policía local, que lo consiguieron después de... De 7 u 8 años. 7 u 8 años. ¿Y cómo empezaron? ¿Sabes cómo empezaron el movimiento la policía local? Yo no sé muy bien, yo creo que Ana fuiste tú la que comentaste que fue un pequeño sindicato en Avilés el que empezó a... Sí, empezaron y después a ellos los vientos se siguieron de culo cuando fue todo el tema de Cataluña y todas las movidas aquellas. Digamos que fue una confabulación de los hados y al cabo de todo eso consiguieron, porque para toda cosa que llevas trabajando mucho tiempo también hay su momento que te empuja. En el caso de ellos fue esta situación que no fue el sindicato mayoritario. No. Fue un sindicato pequeño que inició. No, una luz no, que esto no va a ser un camino de 2 días, ni de 1 año, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Va a ser un camino de 8 o 10 años, con el posiblemente Concha, muchos de los que estéis aquí no vais a estar, pero si nos quedamos en sanidad. Pero eso va a ser un camino de 8 o 10 años, con lo cual, a ver si ellos lo consiguieron, siendo al principio poco, y luego se fueron sumando otros sindicatos, porque me imagino que al final se sumarían comisiones UGT, que son los sindicatos mayoritarios de nivel estatal, pues lo consiguieron, que tampoco, somos un colectivo mucho mayor que ellos, somos un colectivo que hace mucho más justicia que ellos, con lo cual
Sí, pero no hay ninguna. Pero somos un colectivo que nos movemos muy poco. Bueno, pero eso puede empezar a cambiar algún día. Puede empezar a cambiar hoy. Sí. Oye, buen día. Sí, buen día, partida. Sí, sí. Lo que tenemos que pensar cada uno a nivel personal es qué hemos hecho cada uno para conseguir un coeficiente reductor. Si cada uno hace lo que en su buenamente pueda, quizá dentro de 10 años, todos haciendo un poco, se pueda conseguir un algo. Entonces yo creo que, bueno, que ahora mismo queda muy lejos, porque queda muy lejos lo que dice Concha. Dice que la proposición de ley no va a significar mucho a nivel de pero bueno, igual sí significa algo. El día siguiente va a salir toda la prensa, entonces... Hombre, hoy de hecho que ha salido aquí en la prensa de la cuenca, las firmas habían subido. Claro, y al final la prensa mueve el mundo, y la prensa mueve partidos políticos, la prensa mueve sindicatos, con lo cual... Lo cierto es que a nivel de las reuniones que hubo con los partidos políticos, ya lo dijo Concha, procuramos arrojar el testigo de decir, bueno, vosotros aquí, pero eso lo tenéis que llevar más arriba, lo tenéis que llevar a nivel estatal, lo tenéis que llevar a los diputados. Y entonces yo creo que aquí hay que presionar, y si lo que dice Concha, hay también otras comunidades que le van dando un poco de brea y se crea un estado de opinión de que nosotros vivimos nuestros problemas, que eso es lo fundamental, que hay una exigencia de todos los currantes por detrás, yo creo que así podemos conseguir algo. Yo es lo que pienso, que no hay nada imposible, no hay nada imposible, que hay que pelearlo mucho y hay que estar detrás y hay que ser tan constantes como Concha. A mí me mandó uno de la Policía Portuaria de Bilbao, me mandó el acta con UGT, comisiones, no sé qué más había y tal. O sea, ya se había trabajado por la vía laboral con los abogados de los distintos sindicatos y esto ya fue hace un tiempo y siguen a la espera. O sea, lo único que se ha firmado ha sido la policía local. Los demás están ahí esperando, no sé, a que alguien se le ilumine la cabeza o lo que llegue. Pero claro, por parte de sanidad, ahora ya os digo, UGT estaba en la noticia en redacción médica que había iniciado el procedimiento, pero es que a mí lo que me extraña es que no se hayan dado más publicidad o que haya salido en más medios o tal. Yo no he vuelto a ver esa noticia en ningún lado. Además, UGT solo. Cuando UGT y comisiones van de la manita juntos a todas partes. Entonces, ¿eso que es cara a las elecciones sindicales únicamente? O bueno, no sé. Pero equivocarme y que en realidad lo hayan tomado esto en serio. Pero bueno, algún día se logrará. Bueno, deciros también que a mí mucha gente en el grupo de Facebook como que me han echado en cara que me he servido de las firmas de industria y tal, de otros sectores, para recoger las firmas. A ver, yo siempre digo, yo la petición la he hecho para todos los que trabajan a turnos. Ahora, yo lo que no puedo es, pues, decir cómo se trabaja en una industria siderúrgica o a quién puedo reclamar en esa industria o en hostelería o en... A ver, yo lo único que puedo aportar son cosas de sanidad. De todas maneras, yo cualquier cosa que encuentro por ahí referente a trabajo a turnos lo comparto en el grupo de Facebook. Pero bueno, si yo me muevo en sanidad, yo desconozco cómo es el mundo laboral en otros sectores. Entonces, bueno, sí, que han firmado, vale, una firma no le cuesta a nadie, pero parece ser que hay gente que se ha ofendido mucho pero bueno, de hecho, en Bilbao los que me invitaron a ir a dar la charla son de siderurgia y son los primeros que se han interesado en decir, a ver qué nos cuentas y tal, vamos a dar una charla sobre el trabajo a todos. Pero bueno, a otros parece que les sabe a poco, que lo que se mueve fuera de sanidad. ¿Qué más? Dos palabras. Estoy aquí en minoría, pero bueno. Concha, muchas gracias por tu lucha de parte de la sección sindical de ArcelorMittal, ¿vale? Muchas. Gracias a vosotros, que habéis participado también mucho. Sí. Y no sé si haremos algo, pero quisiera contactar contigo de alguna manera por si hacemos algún tema, una iglesia, y hablo contigo. Muy bien. Concha, ¿y tú viste alguna charla más de, por ejemplo, en Gijón o en otros No. hospitales?
Porque yo creo que a nivel de la sanidad de los Gijón suele ser bastante... Sí, yo creo que lo tiene que hacer la resto de los hospitales. Yo si me llaman, es más, bueno, ayer por Facebook Jorge de Avilés me dijo de dar la charla en Avilés, pues me dijo, vale, que organice, que yo voy a empezar la gira. Y me escribió uno de Castellón también, que me preguntaba que cuándo iba a Castellón. Pues vine el lunes de Valencia, o sea, con lo cual no me apetece hacer 800 kilómetros otra vez. Pero bueno, yo sí, los de Bilbao tengo que deciros que me invitaron, me pagaron el hotel y querían pagarme todos los gastos y tal, y bueno, no quise, pero se portaron fenomenal, vamos, fenomenal. Y bueno, aunque un poco me engañaron, porque... o yo lo entendí mal, ellos me decían, bueno, eso, que iban a dar una charla sobre trabajo a turnos y que me invitaban a ir y tal. Y digo, bueno, vale, digo, bueno, total, ir a Bilbao tampoco se tarda tanto. Pero luego poco a poco, cada vez era más lo que tenía que decir yo, hasta que al final la charla la di yo. O sea, que bueno, digo, hombre, fue por lo que salió esto. Si no, no hubiera empezado a redactar todo esto para hacerlo. Y bueno, ahora que ya está hecha, voy de gira. Donde queráis. ¿Qué más? Pues nada. ¿Lo dejamos aquí, si os parece? Sí. Pues nada, muchas gracias.